Entonces, como bien iba comentando Alberto, vamos a empezar hoy con la tercera sesión de esto que estamos viendo sobre el flan. Y el día de hoy vamos a hablar ahora sobre la letra A, que es sintonizar y hacer preguntas curiosas, amables. Acompáñenme a hacer una oración. Señor Padre, muy buenas noches. Dios le dé gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de predicar, Señor. Quiero pedirle, Señor, que se quede conmigo, que se quede en control de mis palabras, Señor, de lo que yo vaya a compartir. Utilíceme, Padre, para poder llevar este mensaje a mis hermanos. Que seas tú, Padre, el que hable a través de tu Espíritu, Señor, que me ayudes a encontrar las palabras correctas, Señor, a poder profundizar en esto y ayúdanos también a tener nuestro corazón abierto, Señor, para poder eh, entender, Padre, lo que vayamos a aprender al día de hoy, poder también llevarlo a la práctica, Padre, y poder ir aprendiendo, Padre, cómo debemos de eh, ir tratando nuestras emociones, cómo tenemos que ir tratando las situaciones con los demás hermanos, Señor. Te pido que estés con nosotros, Padre, en este tiempo. Te pido por todo eso, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces ahora entrando con ya que la sintonización, vamos con un ejemplo rapidísimo que está aquí en Juan 8, 3, 12. Creo que, no sé si todos, ¿verdad? Pero creo que la mayoría ya hemos leído esta historia acerca de cómo Jesús trata esta situación con la mujer adúltera. Dice en el versículo 3, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Vamos a detenernos aquí un poquito y me gustaría que pensaran ustedes qué es lo que ustedes pueden ver en esta actitud de los fariseos. Me gustaría que pensaran, a lo mejor que lo volvieran a leer mientras yo voy comentando lo que personalmente puedo encontrar aquí en sus actitudes. Eh, Podemos ver aquí que eh, pues la actitud de los fariseos, de los maestros de la ley, pues primeramente están señalando el pecado de una persona, ¿verdad? De esta mujer. La llevan con Jesús y a lo mejor con algunas intenciones tramposas de ellos querer pues hacer quedar mal a Jesús o que él se exponga también, no solamente por a lo mejor la intención de querer reprender a la mujer. Podemos ver aquí que dice que se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio y también dice que la ley de Moisés ordena apedrear a tales mujeres. También podemos ver que ya están señalando y están castigando el pecado, ¿verdad? Ya quieren hacer justicia. Y pues es una actitud que probablemente a lo mejor muchos de nosotros podemos tener, ¿verdad? En nuestro reaccionar, en nuestro pensar que estamos haciendo las cosas como le agradan a Dios, podemos muchas veces a lo mejor señalar, hacer sentir mal, eh, exponer ante las personas, ¿verdad? El pecado de los demás. Pero vamos a continuar con la escritura. En el versículo 6 dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Ahora lo que podemos ver aquí es que los fariseos seguían con esa misma intención, ¿verdad? Señalando, acusando, haciendo sentir mal a la mujer. Y aquí lo dice la escritura en el versículo 7, ¿verdad? Que le estaban acosando con preguntas. Y entonces Jesús creo que muy tranquilamente, intentando controlar la situación, pues se puso a escribir en el suelo. La, la Biblia no habla a ciencia cierta qué es lo que él escribió, pues muchos pueden especular, ¿verdad? De qué puso, si anotó algo a lo mejor relacionado con la mujer, o se puso a dibujar ahí algo, no sabemos, ¿verdad? Pero creo que
la actitud que Jesús está aquí demostrando es una actitud de tranquilidad, de paz, y está también controlando la situación, ¿verdad? Dentro de todo el caos, dentro de toda, pues a lo mejor los gritos que había, pues él calmó la situación, ¿verdad? Pero después dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? ¿Qué podemos ver con esta frase? Podemos ver que, como leíamos con anterioridad, pues estaban señalando, ¿verdad? El pecado de la mujer, le estaban haciendo quedar mal, le estaban exponiendo. Y Jesús les dice, pues el que no haya pecado, pues que sea el primero que comience con la pedreada, ¿no? Continuamos leyendo y dice, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí podemos ver cómo después de eso que les dice Jesús a los fariseos y a los maestros, que pues el que no haya pecado, que tire la primera piedra, pues empezaron a retirar, ¿verdad? Se empezaron a ir, pues les cayó a lo mejor como cubetazo de agua fría, ¿verdad? Les volteó totalmente la situación a los fariseos, a la trampa que ellos querían hacer a Jesús, y dice que se empezaron yendo por los más viejos, y creo que conforme nos vamos haciendo grandes, tanto de edad y también en nuestro caminar con Dios, creo que nos vamos pareciendo más a Él, pero también siento que hay muchas cosas en las que hemos fallado, ¿verdad? Y que pues vamos a pecar, eso no hay quien lo pueda negar, ¿verdad? El que no pecamos, a lo mejor no diariamente, pero nuestros pecados pues siguen existiendo y eso una persona que es de mayor edad pues no puede negar que no ha pecado, ¿verdad? Entonces yo pienso que de esta manera, por eso, como dice la escritura, ¿verdad? Los más viejos, que pues muchos de los fariseos pues ya eran de edad avanzada, se sentían con toda la experiencia del mundo, se conocían todas las escrituras, pero también creo que fueron muy conscientes de que habían pecado también ellos en algún punto y pues empezaron a retirar. Después dice, ya después de toda esta situación de que pues que empezaron a acosar y todo eso y que Jesús pudo contener bien pues lo que estaba pasando, quedaron únicamente Jesús y la mujer, ¿no? Donde dice que le preguntaba, ¿dónde están? Ya nadie te condena, ¿no? Creo que podemos ver aquí perfectamente cómo es el amor de Jesús, cómo Él actúa. Creo que podemos ver un contraste muy grande entre el actuar de los fariseos y el actuar de Jesús. Y ya al final dice, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Creo que ahí está totalmente reflejado lo que es Jesús, ¿verdad? Su amor, su gracia. Obviamente creo que esa mujer no volvió a pecar porque pudo ver más que los señalamientos, más que el que se sintiera mal. Creo que ese cariño y ese amor que Jesús le tuvo en ese momento la hicieron cambiar, más que cualquier otra acusación, más que la pudiera hacer sentir mal. Ese fue el punto importante en esta situación, que Jesús pudo entender cómo se sentía y que pues eso llevó a la mujer a cambiar su actuar y ya no volver a pecar. Pero ahora vamos a entrar ya un poquito más detallado todas estas separaciones que hemos estado haciendo. Primeramente, pues con los fariseos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que no hizo Jesús? Y pues entrando un contraste totalmente de lo de sintonizar a desintonizar. Primeramente podemos ver que los fariseos lo hicieron públicamente, ¿no? Porque había pues dentro de ellos, a lo mejor en algún parte del pueblo, lo que hicieron fue interrogarla y acusarla. Obviamente creo que esto llevó a la mujer a sentirse aún más mal de lo que había, de lo que había, de lo que había cometido. Le hicieron pues sentirse avergonzada. También pues empezaron a pedir detalles de su situación.
¿no? De, es que pues te cachamos así y eso también ya fueron pues con el chisme, ¿no? Con Jesús de, mira, la cachamos haciendo esto, ya queremos apedrearla. Y también eso va ligado con pues sermonearla, ¿verdad? Respecto a lo que dice la ley y pues ellos ya queriendo agarrarse de eso y querer pues ejercer su justicia, ¿verdad? También usar su dolor y exponerla como ilustración de enseñanza para otros. Creo que esto también está muy mal porque muchas veces con estos ejemplos o estos malos ejemplos queremos que sirvan de enseñanza, ¿no? Queremos exponer a alguien para ponerlo como ejemplo y, y pues únicamente eso juega con las emociones, con el sentimiento, con el dolor de esa persona que está siendo juzgada. También pues el ordenarle arrepentirse, más que mostrar amor, más que mostrar compasión, pues era, pues te vamos a apedrear, ¿verdad? Y pues el avergonzarla, ¿no? Toda la situación que estaba pasando, el exponerla frente a los fariseos, el exponerla frente, pues, a las personas que estaban ahí, eso no, eso no, pues no ayudaba a la situación, ¿verdad? Ahora vemos aquí lo que Jesús hace, ¿verdad? Que él vive su increíble inteligencia emocional. Que ya pudimos saber bien sobre lo de la inteligencia emocional en algunas clases pasadas. Les iba comentando que él reduce todo al escribir en la tierra, ¿no? Dentro de todo el caos, dentro de todos los gritos que están pasando, dentro de todas las quejas, las acusaciones, pues él intenta, intenta calmar la situación eh, escribiendo en la tierra, ¿no? Esa es una manera a lo mejor como para que todos los demás digan lo que tengan que decir, y que la situación se calme un poquito. También se rehúsa a provocar a la multitud expresando shock o respuesta de horror o condenación. No sigue ni embellece las emociones de los avergonzadores. ¿Qué vemos aquí? Que tampoco hubo un intercambio grande de palabras con los fariseos, de, oye, ¿por qué hacen esto? No está bien, no deberían tratar la situación así. Él simplemente pues se quedó callado, ¿verdad? No hubo un gran diálogo con los fariseos, con los maestros de la ley. También no habla a la mujer primero, sino a aquellos que le están avergonzando. Él se da cuenta de su situación pública e insegura. Tuvo empatía con ella. Podemos ver aquí que también más del pecado, que claramente estaba mal, ¿verdad? El adulterio, pero también eso ya había escalado a una situación mayor, pues donde estaba afectando a la mujer, ¿verdad? Más que su pecado, más que cualquier otra cosa, los fariseos ya la habían transformado en avergonzarla, en hacerla sentir mal, en señalarla. Y pues Jesús se da cuenta, ¿verdad? De esa situación, y los calma primero a todos los demás, hace que se vayan para que sea algo únicamente entre Jesús y la mujer. También no la condena, tuvo misericordia y compasión, la protege y solo habla con ella en privado. Podemos ver cómo sigue Jesús ese proceso, ¿verdad? Todos esos que están gritando, todos esos que se están quejando, resuelve la situación con ellos y después se queda con lo importante que es con la mujer. Podemos ver cómo, pues, tiene esa misericordia, esa compasión, pues, a su pecado y le dice que no lo vuelva a hacer y pues la redirecciona, ¿verdad? Le dice, ve y deja tu vida de pecado. Le habla con la verdad, pero sin dejar ese amor, sin dejar de ser compasivo, sin dejar de tener tacto. Y pues él utiliza esa misericordia para restaurar su dignidad, se la aproxima a ella con amor incondicional, porque podemos ver que sí, era un pecado que estaba afectando a ella, pero ya se había transformado también en cómo esa dignidad se había perdido, ¿verdad? Cómo la habían expuesto los fariseos y cómo eso pues también había afectado a la mujer pues emocionalmente. Ahora, ya adentrándonos un poquito para lo que nosotros debemos hacer dentro de esa sintonización. Primeramente, pues ser rápidos para escuchar y dentro de algunas definiciones de lo que es sintonizar, podemos encontrar que la sintonización emocional es el estado de reconocer,
comprendiendo e involucrándose en el estado emocional de otro, tanto verbal como no verbal. También es estar consciente y responder las emociones de otra persona y es el proceso por el cual formamos relaciones cercanas. En ese componente esencial que nos permite sentirnos cerca y conectados a otros, igual respondiendo verbal y no verbalmente. Y ya por último, esta pues es una definición que da pues de manera personal, ¿verdad? El hermano que nos comparte esto, que dice que la sintonización emocional involucra compartiendo de regreso qué emociones escuchaste y sentiste de esa persona sin tratar de arreglarla o darle consejo, sino con la intención de comprenderla emocionalmente. No es arremedar ni repetir por repetir, sino comunicar emocional y compasivamente. La compasión puede ser desarrollada por ti mismo al practicar la escucha activa y conectar con otra persona emocionalmente a nivel de corazón. Si estás comunicando compasión y empatía en tal manera que una persona lo llegue a sentir de ti, entonces estás siendo exitoso en sintonizar emocionalmente con ella. ¿Qué podemos ver aquí en esta definición que nos da sobre qué es sintonizar? Podemos ver que se relaciona primeramente con las emociones y es un intercambio, ¿verdad? De estas mismas. Eh, También dentro de la escucha activa, poder pues reflejar con la otra persona, hacerle saber qué emociones fuiste las que tú pudiste escuchar, las que tú pudiste sentir, sin tratar de intentar arreglar la situación, sin intentar tampoco dar consejos apresurados o pues intentar resolver sin antes comprender toda la situación. Tampoco es repetir por repetir, sino pues el comunicar emocionalmente y compasivamente. Ahora, pues, ¿cómo podemos hacer esto? Dentro de la escucha activa también está pues lo que es la sintonización y la comunicación empática. Y muchas de estas situaciones las vamos a ver también más adelante, que es pues hacer estas preguntas, ¿verdad? Y vamos a ver qué preguntas son las que se aconseja que no hagamos y qué preguntas son las que se aconseja que sí podamos hacer para llevar la situación de manera correcta. Una de las cosas que se pueden hacer es pedir permiso para preguntar, a lo mejor dentro de la situación que se está llevando, puede ser a lo mejor un poquito tensa o a lo mejor un poquito difícil en cuanto a las emociones. Y siempre comenzar con, te podría hacer una pregunta, creo que puede ir reflejando esa empatía que se está llevando. Ahora vamos a ver los ejemplos de qué hacer y qué no hacer dentro de esta sintonización. Primero, no hacer aseveraciones. ¿Qué son las aseveraciones? Es dar por hecho situaciones que a lo mejor yo comprendí, dar por hecho cosas que a lo mejor yo estoy percibiendo y que no son ciertas, ¿verdad? Y que estamos dando a lo mejor juicios o que estamos pensando que ya estamos comprendiendo totalmente la situación y pues estamos encasillando eh, pues lo que está pasando ya en algo sin antes comprender todo lo que está pasando. También las preguntas que se deben hacer no deben ser intimidantes, sin insinuaciones, sin poner trampas, tampoco que sea algo que sea como un interrogatorio, ni tampoco que la otra persona se sienta señalada, se sienta que se le está enjuiciando. Pues básicamente como veíamos cómo era la situación de los fariseos, ¿verdad? Cómo era su actuar. Ahora, dentro de las preguntas que no se deberían hacer, preguntar por qué se hace eso, por qué hiciste eso, ¿no? Creo que muchas veces dentro de nuestros pecados que podemos hacer, muchas veces nos gana, ¿verdad? La tentación, nos gana nuestra naturaleza y este tipo de preguntas pues no tienen como mucho sentido
para dentro de la situación que se intenta resolver. También, pues, ¿qué estabas pensando cuando hiciste esto? ¿Realmente te está funcionando eso? ¿Quién te dio la autoridad para tomar esa decisión? Este tipo de preguntas, pues, lo único que hacen, pues, no reflejan empatía, no reflejan, pues, que se está llevando la situación de manera correcta y únicamente, eh, pues, puede llevar a la persona a sentirse enjuiciada. Ahora, estas frases que podemos ver aquí, muchas veces podrían verse como con buena intención, podrían verse, que estamos siendo empáticos, podrían verse como, que estamos intentando ayudar a la persona, pero únicamente, pues, son todo lo contrario. El intentar ser empáticos diciendo: "Yo sé cómo te sientes", pienso que podría únicamente, reflejar lo contrario al no saber o al no comprender la emoción, ¿verdad? También el decir: "Tienes mucho por lo cual agradecer", podría, pues, hacer menos la situación, hacer menos la emoción, o el decir: "Pudo haber sido peor", también puede, pues, siento que no son palabras de ánimo, ¿verdad? Que reflejen que, pues, estamos intentando, con resolver la situación. Ahora, algunas preguntas que se podrían hacer para, pues, romper el hielo, para poder descubrir un poquito más la emoción, es preguntar, eh, qué es lo que se está sintiendo, si estamos entendiendo bien, la emoción, o preguntar a lo mejor qué otra emoción son las que han estado relacionadas. O también ya le mandaron en el grupo lo del medidor de emociones y la rueda de emociones. Entonces, ese puede ser una buena herramienta para, pues, poder identificar las emociones, ¿verdad? También, preguntar cómo se siente la persona emocionalmente, o a lo mejor, decir alguna emoción en específico puede ser bastante de ayuda para la situación. Dentro de las preguntas empáticas y compasivas, pues ya veíamos, ¿verdad? No hacer preguntas juiciosas que, eh, que esto nos lleven a que la persona acepte dónde se encuentra. También hacer preguntas que comuniquen un deseo sincero de comprender dónde la persona está emocionalmente y un deseo de conectar con ellos emocionalmente en una forma segura. Todo esto, pues, haciendo preguntas que hagan a la otra persona sentir un lugar seguro y un lugar donde haya compasión. Entonces, para ir haciendo ya un pequeño resumen, dentro de sintonizar podemos encontrar que es escuchar activamente lo que está pasando, hacer preguntas curiosas, que no sean preguntas para intentar arreglar la situación o los sentimientos. También comunicar empatía y que sea una empatía que sea genuina, ¿verdad? Y también empatizar, sintonizar empáticamente con el lenguaje corporal. Y esto pues se hace para que se experimente un lazo emocional con compasión para la otra persona, ¿verdad? Me gustaría también compartirles una escritura que está en Colosenses 3:12, que dice: "Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia". Podemos ver que dice que hemos sido escogidos de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos reflejar, eh, el revestirnos con afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Es algo en lo que debemos trabajar, ¿verdad? Creo que también podemos ser muy honestos con nosotros mismos, qué es lo que nos está fallando, que debemos trabajar más y poder
expresárselo a Dios, ¿verdad? Si nos está faltando afecto, si no estamos siendo humildes, si la manera en la que decimos las cosas no es con amabilidad y con paciencia, pues poder llevarlo a Dios y que como escogidos de Dios, pues podamos reflejar todas estas cualidades del carácter de Dios. Y pues ya para finalizar la tarea para esta semana, que con algunos discípulos, con dos o tres, podamos seguir practicando ahora hasta este punto que llevamos ya del flan hasta la A. Y también eh, con alguien que podamos mostrar compasión, amabilidad, bondad y paciencia al escuchar y sintonizar, haciendo pues estas preguntas, ¿verdad? Que ya hemos estado viendo. Y pues eso de mi parte sería todo, hermanos. Espero que pues les haya ayudado.